las canciones del momento. Buenas, buenas, bienvenidos una vez más al podcast de la justicia, tu podcast favorito. Hoy una tarde más aquí en Caracas, Mercedes, a través de la señal de 96.9, totalmente en vivo para aquellas personas que se encuentran ahorita en el tráfico. Pero también estamos a través de nuestro canal de YouTube de la Radio Podcast, @la Radio Podcast en Instagram. No olviden seguirnos por allí y mi cuenta en Instagram, @marijogz. Y por aquí, Mercedes Luque, @legalizados, con una invitada que también ya forma parte del staff del podcast de la justicia. Esta gente reincidente. De la producción. Ya forma parte de la producción y ya forma parte del staff, es la host también, número 3. No le puedes quitar el trabajo a la doctora Marilena García Pruz porque ella se molesta. Publicamos a través de nuestras redes sociales de @la Radio Podcast que estamos en búsqueda de productor, así que puedes postularte. Así. María José me mandó el flyer. Bueno, pero tenemos a María Gabriela Prado, abogada, penalista, quien nos va a esclarecer un tema que está de moda, con una moda lamentable para los adolescentes, los niños, niñas y algunos adolescentes, o la mayoría de adolescentes, unos retos virales que en mi época me hubiesen dado 2 cachetones y yo creo que ya se me pasaba la tontería que estaba haciendo, pero hoy en día la gente pues come mucho con el tema de las redes sociales, están pendientes de quedar bien con un grupito selecto o poco de otros alumnos que tienen unas actitudes distintas. Entonces para eso estamos hablando hoy con la doctora, porque es necesario que los padres y responsables de estos adolescentes entiendan que existen una serie de retos bastante peligrosos y bastante desafiantes a los padres y a quienes son responsables de estos niños adolescentes, y cómo podemos evitarlos. Entonces, Gaby, otra vez bienvenida al podcast de la justicia, a tu casa. Gracias, Mecha, cabina. gracias María José. A mi cabina. A tu Yo hago cabina. parte también de la producción aquí. Exacto, muy bien. Miren, sí, más que el programa de hoy jurídico, que bueno, también vamos a tocar ciertas partes bien jurídicas, pero es un tema ya de concientizar, ¿no? Porque estos llamados retos virales, que no son más que los desafíos que se propagan y se vuelven tendencia en los chamos, ¿sí? Que ellos comienzan a grabar o a más bien imitar otro tipo de situaciones, como por ejemplo, le decía a María José hace rato, o sea, de verdad estoy impactada. Hay un reto viral que se llama la ballena azul. Y la ballena azul no es más que colocar una pechuga en un sartén con jarabe para la tos. Y eso lo ingieren. Imagínense que eso evidentemente pues le va a causar graves problemas de salud. Intoxicación, por supuesto. O sea, estás ingiriendo un medicamento, además, o sea, en una proporción caliente bastante y caliente. O sea, de verdad que hoy estuve investigando un poquito más de algunos actuales, ¿no? Y estoy de verdad bastante sorprendida porque pareciera que mientras más peligrosos, entonces más los hacen. Pero me imagino que, por ejemplo, eso que estás mencionando de la pechuga, es evidentemente sin supervisión de los padres, pero de ninguna naturaleza. Porque cuando tú vas a ver a tu niño o tu adolescente que está en la cocina y con una pechuga, es como raro, ¿no? Sí, exacto. Cocinando, ya que Sí, está en la cocinando, cocina ya. cocinando, ya es raro. Es raro, es ya, raro. ya. Y que ahí ese no pinta sería el bien. desafío maravilloso que tuviesen que Sí. hacer, que le cocinaran a sus padres, pero no O eso. para ellos. Exacto. Sí, entonces por eso es que es tan importante el rol de los padres allí, ¿no? Porque, a ver, la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Niñas y Adolescentes, que establece la vigilancia, supervisión y cuidado de los padres para con los niños y adolescentes. Eso es una obligación que tienen. Y aquí entramos en el conflicto, y es que la mayoría de los padres están tomando el teléfono, eso hemos hablado aquí un montón de veces, se lo dan al chamo para que se distraiga y no moleste. En el caso de los niños, estoy ocupada, toma el teléfono, distráete, y no supervisan lo que están consumiendo en las redes sociales. Hay otro reto viral que también me llamó bastante la atención, y es ingerir, o sea, hierven agua en una olla, la colocan en un vaso y se la toman hirviendo. O sea, imagínate, les va a quemar. Wow. O sea, apenas se coloquen, yo que de verdad sufrí una quemadura, apenas se coloquen el agua, hasta el mismo vapor les puede quemar el rostro, la lengua, o sea, entonces
hacer este tipo de cosas simplemente pues para encajar en un círculo, para quedar bien con sus amistades, para ganar likes, seguidores o popularizarse en redes sociales, de verdad que me parece bastante grave. Delicadísimo. ¿Y estos retos vienen predeterminados en algunas redes sociales o son simplemente como cuando uno estaba de chamo que te decían verdad o reto? Y era que anda y empuja a la profesora de no sé qué. Y que bueno, eran ese tipo de retos. Eso es lo que te iba a comentar, Mercedes. Al principio cuando comentaste de que anteriormente uno sí hacía retos, pero eran más genuinos, no causaban tanto daño, creo. O sea, lo máximo que yo llegué a los hacer niños- era tumbar unos tazos. A los niños así, le decían, ¡pa! O sea, nadie sabe lo que es tazo, no puede ser. no, sí, claro. sabe, que claro, sí, sí sabe. claro que Claro, sí. vale. claro. Mira, era como que Esa es de nuestra época. túmbale los tazos, no sé qué, y uno ¡pa! Y uno tiraba y te salían todo ese poco de tazos en el piso. Sí, era como lo máximo. Yo no, pero era como los máximos los retos que hacían la gente. ¿Y los varones? Pero generalmente te A decían los era- varones, a que no le levantas la falda, o sea, Ajá. ese tipo de cosas que al final eran irrespetuosas, pero de alguna u otra manera eran inofensivas porque no se lesionaban físicamente, psicológicamente, ¿sí? Es grave. Pero venía, ahorita, venía acompañado de un a que no te atreves. Y uno que Exactamente. a que sí. A que o sí. aunque no le quitas la monedita del hombro, ¿no se acuerdan de eso? Sí. Que colocaban una monedita aquí, a que no se la quitas, o sea, ese tipo de cosas que eran bien Me inofensivas. decían, pero- a que no te le volteas jubilas. el bolso. Y A que yo- no te... no, y yo voltea le el volteaba el bolso. bolso. No, claro pero que ya sí. eso, por favor, eso es violencia. No, yo me juntaba con gente que hacía eso, yo no lo hacía. No, yo yo por de eso me verdad- juntaba con gente que lo hacía, que Yo para que debo no me lo hagan a mí. confesar que yo era demasiado trabajoso. galla en el colegio. Sí, Era era trabajoso, trabajoso. voltear el Y- bulto porque a veces y le- tenía muchas cositas Y adentro. le, entonces- le ponían piedras a los bolsos, o sea, a que no te jubilas de clase, y siempre habían dos que se quedaban. Sí. es Yo era verdad. una. A que no Yo- te jubilas de clase, no, a que no. Yo tampoco hacía ese tipo de cosas. Yo era demasiado galla en el colegio. lo Pero, debo a confesar. ver, era un tú a tú, era molestar a alguien, pero sin ánimos de agradar a todo el grupo. Era un reto, pero reto. ahora esto es lo que a mí me Y era preocupa. quizás hasta un poco más genuino, ¿sabes? Algo más propio, algo más, bueno, me nació a mí y ya. No, esto es, estoy viendo en redes sociales que esta persona haciendo este video se viralizó, gana seguidores, comentarios y yo quiero hacer lo mismo. Entonces, repiten el video, lo imitan el video y aquí es donde vienen las consecuencias, porque es que no son consecuencias solamente para ellos. Yo analizando un poco la situación, es grave, muy grave, porque no tenemos de verdad a alguien a quien atribuirle directamente el daño. La culpa. Exacto, porque ¿quién inventa estos retos? Yo de verdad me niego a pensar que sean los niños y adolescentes que se pongan creativos a hacer este tipo de cosas. O sea, yo digo que esto lo tiene que hacer un adulto, ¿sí? E incitar a un adolescente a que lo haga y de allí entonces eso se va propagando. Pero ¿cómo conseguimos esa persona que inició el reto? Esto es lo grave en las redes sociales porque... Y con un efecto dominó y debe tener un sentido persuasivo, porque claro, uno ve cualquier cantidad de cosas por las redes sociales, pero no todas te incitan a emular lo que estás Exacto. viendo. Sí, Debe haber sí, claro. algo allí del video primogénito que debe ser persuasivo, decir, y te reto a que tú lo hagas. Sí, pero Y de ahí me se va parece una corriendo. locura los retos, por ejemplo, y el riesgo en cuanto a la salud de estos niños, niñas, adolescentes. El reto, por ejemplo, de que tómate no sé cuántas pastillas que son unos psicotrópicos, que los tienes que comprar con récipe en farmacia, que puede que lo tenga tu papá, tu mamá. ¿Podemos decir el nombre? No sé si podemos ¿Podemos decir el decir nombre. ¿No? No sé si Bueno, podemos hay decir el una nombre. Causan pastilla que somnolencia. es un ansiolítico y los adolescentes están, el reto se llama el reto de la pastilla. Ok. Y se toman no una, sino varias. ¿Y en qué consiste el reto? El que se duerma primero pierde. El que se duerma, Qué el que se locura. mantenga despierto gana. Entonces imagínate tomarte varios ansiolíticos. O sea, que eso te genera un montón de consecuencias Mentales. sí, exacto, ¿no? Y la salud, las alteraciones. Entonces se paran en el video a grabarse para ver cuál es la reacción que tienen mientras esas pastillas le hacen efecto. ¿Qué es Y el ese efecto que reto, causan? Que es el Exacto. efecto que causa. Sí, pero hay muchos niños. De hecho los adultos la consumen es con ese fin de lograr dormirse pronto. Así Entonces, es. Pero imagínate, o sea, es una pastilla, pero ingerir
5, 6, 7 Es pastillas. que pueden morirse. Se pueden, no, de Sí. hecho hay un caso en Miranda, una niña de 12 años que imitó el reto, eso fue aquí. Ok. La niña de 12 años imitó el reto y le dio un paro porque evidentemente eran demasiadas pastillas. Para y ese no cuerpo. pudieron hacer absolutamente nada. Entonces, estamos llegando ya a un punto de gravedad que hay que trabajar para controlar eso y para de alguna manera prevenir la situación, ¿no? Y es que yo venía también analizando y pensando, oye, o sea, ya cuando tienes 17, 18 años, si tienes discernimiento de alguna manera para saber que si tú te vas a meter 7 pastillas, si vas a ingerir 7 pastillas, o sea, te pueden causar consecuencias. Claro, es que inclusive hasta Entonces, un lavado de estómago es te un tienen que tema de hacer. conciencia hasta para los adolescentes mismos de que, oigan, están poniendo sus vidas en riesgo. Esto no es un juego, no son bromas, están poniendo su vida, su salud en riesgo y además están de alguna manera motivando a otras personas a través de esos videos a que también pongan su vida en riesgo. Pero ahora es que viene la tertulia y discusión de estas 3 ciudadanas del día de hoy, en donde se le tiene o no que revisar el teléfono a este adolescente. Eso forma algo parte de su privacidad y no se puede hacer, y es por eso que vamos a un pequeño corte y después del corte musical vamos a hablar de si le tienen, usted padre, que revisar o no el teléfono a su adolescente o a su niño, niña o adolescente. Ya venimos. Estamos de vuelta una vez más en el podcast de la justicia, en la primera parte, bueno, conversando con la doctora María Gabriela Prado Rodríguez, que nos estaba hablando acerca de esos retos virales, que niños, niñas, adolescentes no lo hagan en casa ni en ninguna otra parte. No, en ningún lado. En ninguna No, parte. no vengan ustedes. Y quedó una reflexión al aire que es, y ahí es donde vamos a tener una, voy a decir tertulia para no decir discusión. Mecha, pero que nos comenten aquí abajo. Ajá. a Aquí ver. abajo coméntenos quiénes están de acuerdo y quiénes no. Ok. Mi pregunta es la siguiente para la doctora, nuestra invitada, y para la host número 1 y host número 2. ¿Está bien entonces como padre hoy en día revisarle el teléfono celular a tus niños, niñas, adolescentes, o tener alguna aplicación de estas de doble teléfono, de control parental? O sea, ¿qué opina la doctora penalista? Porque si yo opino, yo digo que claro que hay que revisarle el teléfono a esos chamos. Esos chamos les falta un tornillo a todos los chamos como hasta que cumplan 25 años más o menos. Entonces yo creo que sí hay que tener un poquito más de supervisión. No tener, por ejemplo, computadoras dentro de los cuartos como para que no se queden viendo algún tipo de información que no sea la correcta. Inclusive en mi época no me dejaban ni siquiera tener televisor en mi cuarto porque bueno, era a dormir el cuarto, a dormir. O sea, televisión en la sala, o sea, que me supervisaban muchísimo el tema de la información, el teléfono, inclusive en mi época, María José, si había celular. O sea, quiero aclararlo. Ok. Yo tuve un Baby El Nokia, tango, un Nokia, el un tango. Baby Nokia durante todo bachillerato. Y bueno, si yo tenía teléfono, claro, uno jugaba culebrita ahí, o sea, alguna cosa rara. Pero entonces, esa es mi opinión. Doctora María Gabriela, ¿qué opinas tú de el tema de revisarle los teléfonos a los niños y adolescentes? Yo estoy de acuerdo con que se le revise el teléfono, pero no a escondidas. A ver, por ejemplo, Ajá. estoy de acuerdo en que un padre o una madre se siente con su hijo y le diga, por favor, permíteme tu teléfono, y él y ella tenga la clave, o el papá tenga la clave del celular, y pueda revisarlo en presencia de ese adolescente o ese niño. Bueno, del adolescente, porque de verdad que no estoy de acuerdo en que los niños, hay niños de 6 años que ya tienen un teléfono celular, que tienen Instagram, TikTok, y a mí eso no me parece. Edad normal recomendada para que un niño tenga teléfono. Mayor de 14 años. O sea, ya un adolescente. Un adolescente. Un adolescente que ya Eso- puede ser privado de libertad después de los Exactamente, 14 años. aparte. Ok. Wow, hemos aprendido Hemos algo. aprendido, aprendido ¿viste? algo, ¿Viste? sí. Yo presto Han atención. aprendido. Yo presto Sí. atención. Sí, después de los 14 años, porque ahí pues ellos ya tienen mejor entendimiento, ¿no? Un niño de 10 años que va a entender lo que se va a poner es súper malcriado cuando tú le digas, dame acá el teléfono que lo voy a revisar. Pero lamentablemente hay, como lo dije anteriormente, niños que tienen 6, 7, 8 años que ya tienen un equipo celular. Entonces,
por el tema de los juegos. Porque como hay juegos en línea, entonces todos se les da una tablet, un teléfono, para que ellos puedan jugar en línea con los otros amiguitos. Ok. Pero sí estoy de acuerdo en que se le revise el teléfono, pero de esa forma. Porque de lo contrario, ese adolescente va a sentir que tú estás interfiriendo de alguna manera en su privacidad y no podemos hacer eso. Eso es como cuando te leían el diario, tu diario. No, mira, mi La hermano, pascualina. ojalá que me esté Pascualina, escuchando tu agenda de verdad. pascualina. Yo tuve pascualinas, de hecho tengo como 16 pascualinas. Y ojalá mi hermano me esté escuchando porque él me leía siempre el diario y a mí me indignaba. Porque finalmente ese era mi espacio, mi privacidad. Y Querido diario. Querido diario. El día de hoy fui al colegio. Pero Lo que pasa es que no aprendiste a escribir porque Pascualina en la parte de atrás traía como un diccionario para uno poder escribir en clave. Sí, pero era difícil, complicado, sí. imagínate. Pero los o sea, secretos más sumariales de que era me en gusta clave. fulanito. Pero entonces mi hermano me arrancaba la página y la ponía al lado y todo lo que él igual lo descifraba, así Claro. que no tenía sentido. El punto es que de verdad que yo sí pienso que los padres tienen que tener de alguna manera también esas aplicaciones. ¿En qué casos? Cuando ya tú sabes que tu hijo está viendo ese tipo de videos, cuando ya tú sabes que tu hijo está jugando Roblox, por ejemplo, y ha tenido chats con adultos, porque no solo juegan los adolescentes, con adultos, ese es el momento de actuar y decir, ok, ahora sí vamos a tener el control parental. Yo voy a tener tu clave, yo voy a ver todo lo que está en tu teléfono, porque te quiero cuidar y explicarles de alguna manera por qué lo estás haciendo, porque hay padres que me das el teléfono, que te castigo, o sea, y no van a entender así. Los adolescentes así, no entienden. Bueno, ustedes también fueron adolescentes, ¿tú entendías? Que Cuando te quitaban las cosas así. gente tan pacífica. Yo no tenía opción. O sea, mi papá me medio veía y ya yo le estaba entregando toda la tablet, Pero el la generación teléfono. ahorita es diferente, Meche. Totalmente. Entonces no podemos nosotros por ahí dicen que la generación es de cristal, pero no es así. O sea, es que ellos han tenido libertades que nosotros no. O sea, yo tuve un teléfono celular, o sea, ya grande y no teníamos redes sociales, o sea, no teníamos la información a un clic. Ellos sí. Ellos todo, absolutamente Y ellos todo están lo más tienen ahí conscientes mismo. de sus deberes y de sus derechos, a diferencia quizás de nosotros, que desconocíamos eso por completo. Meche, mi manera sería menos metódica. Yo haría como... Ay, Dios. Yo haría, Ya vamos a ver qué va a decir Sí, María José. ahí Qué vamos. preocupación. Presten atención aquí. Mi manera es menos metódica. Yo haría como a los reos. De repente lo agarro y digo, requisa, vamos, todo el mundo, teléfono, tablet, vamos. Es sorpresa. O sea, claro, Para que sorpresa. Pero le- en su presencia. Claro, para que no le dé Ok. chance de borrar nada. Ah, no, Porque si yo claro. anuncio, mira, Eh, en un no, rato no, no, te reviso eso el no. teléfono. No, eso es, vamos, requisa. Exacto, Con una eso no se puede cestica. anunciar. Colóquenmela aquí. Ok, se los voy a poner más difícil. Y ¿Ustedes están de acuerdo en que el teléfono de su niño o adolescente tenga GPS perennemente? Obvio, hasta en los sí. zapatos. Yo Muy necesito saber bien. dónde está. En la lengua del zapato. Allí le Ah, colocas he el- visto. el No, pero AirTag exacto. y Los lo AirTag coses. en las Sí, plantillas. en las también. plantillas de los Pero puede ser zapatos, lo he incómodo. visto. Prefieren la lengua del zapato. No, Se lo no coso son ahí. incómodos, no son incómodos. O sea, No, porque está dentro de la niños que lo plantilla. utilizan. Sí, está dentro de la plantilla. O Y sea, es acolchadita. Mira, me parece fantástico, yo sí, claro. que Pero sí. mira, más allá, no, de verdad que esto es un tema, ¿no? No, pero menos más mal que allá del hablamos tema- legalmente de temas legales, ¿no? Legales Es de así, eso. Claro, porque legales. imagínate. Pero mira, más allá del tema de quitarles el teléfono o revisarles el teléfono, de verdad es supervisar lo que ellos ven diariamente, porque sí, tú puedes llegar una vez a la semana, requisa, y ya ese chamo va a tener ahí esa estrategia de cómo hago para, porque ellos están ahorita Pero en avanzadísimos. días diferentes. No, exacto, no toda la semana. No. O Sí, sea, pero es igual así de ellos repente van a- y que esta sí. semana no se lo va a pedir. Siempre consiguen la manera. A ver, yo creo que pudieran evitar el tema de, ahorita hay muchos gamers, o sea, muchos adolescentes que son gamers y que tienen mucho acceso a internet y a otras personas de otro mundo, de otras edades, inclusive en este tipo de juegos online. Yo creo que pudieran evitar el tema de tener las computadoras dentro de los cuartos. O sea, yo creo que eso es Sí. una forma muy sencilla de medianamente supervisar a este adolescente porque tiene en la sala, en un estudio, la computadora, por ejemplo. O con la puerta abierta. Exacto. Escuché hace unos días a una influencer bien famosa
que creo que todas seguimos. Y ella decía que a sus 3 hijas, bueno, la más pequeña obviamente todavía no tiene celular, pero la mayor tiene 14 años, no tiene todavía redes sociales. El equipo celular lo tiene, pero solo lo utiliza en la calle y cuando llega a la casa se deja en un lugar y no se usa el teléfono dentro de la casa. Ella solo le tiene ese teléfono para poder comunicarse con ella, ¿no? Cuando está fuera. Y no hay computadoras en las habitaciones. Y eso a mí me parece bien, porque es que hasta qué punto tú puedes supervisar a un adolescente, porque finalmente los padres también tienen compromisos de trabajo. Por supuesto. Sí, entonces no puedes estar 24/7 sobre el adolescente, ¿sí? Revisándole el teléfono cada 5 minutos. Y en 20 minutos que un adolescente, 5 minutos, 10 minutos que un adolescente esté en redes sociales, ya puede consumir este tipo de contenido y de alguna manera, pues, Claro, y cuando... imitarlo. Cuando tienes el algoritmo activo que solamente atrae ese tipo de videos, evidentemente basta con que el adolescente abra su aplicación y ya de una vez le va a salir los videos. Mira, aquí No va a dice, tener que buscar mucho. aquí dan un comentario que dice, no existen niños de cristal, existimos padres de algodón. Me Que gusta, creo me que gusta. está bien. Sí, está bueno. Sí, está bastante acertado. Sí, mira, a mí me preocupa hablando de los retos virales, ¿no? Peligrosos, porque estos son los peligrosos. A mí me preocupa mucho un reto viral que hay ahorita, que es el reto de las 48 horas. ¿Qué es ese reto? El niño, niña o adolescente desaparece de su casa 48 horas y no tiene comunicación con nadie durante ese tiempo. O sea, supongamos que el niño tiene 12 años. ¿A dónde puede ir un niño de 12 años fuera de su casa? O sea, 48 horas sin que sus padres sepan. O los padres de los amiguitos le digan a los otros papás. Exactamente. Entonces, corren no solamente el riesgo, pues, de poner su vida de alguna manera en peligro, ¿no? Porque un niño solo a horas de la madrugada en la calle o una niña sola Sin en la calle, dinero, sin comer, dinero. exacto. Exacto. O sea, ¿a qué cosas se arriesga solo por cumplir un reto viral? Entonces, aquí es donde yo a mis sobrinos les tengo listas. O sea, y todo, se lo mando a mi cuñada y se lo mando a ellos también. Esto es lo que está actual, esto es lo que está pasando, esto es lo que no puedes hacer. Porque hay que informarlos. No es darles la información para motivarlos, es darle la información para decirle esto no se debe hacer por Ni esto, se te por ocurra. esto. ¿Sabes que se me Exactamente. acaba de ocurrir una pregunta, Gabriela? Tú que eres conocedora del sistema de responsabilidad penal del adolescente. Creo que no solamente es grave quien realiza este tipo de retos y coloca en riesgo su propia vida, sino también el entorno de adolescentes que pueden aupar a que se realice este tipo de actos y posteriormente ocurre una desgracia, hacen las investigaciones y resulta que hay chats, hay grupos en WhatsApp donde los mismos adolescentes están promoviendo esta práctica, le están diciendo a esa persona Y los retan, tal y cual. lo Y retan los y le retan. dicen, hazlo. Pues ¿Puede en- traer algún tipo de consecuencia legalmente hablando? Sí, totalmente. Si son mayores de 14 años, como ya todos sabemos, son son responsables penalmente. Y esto puede ser un delito de incitación al suicidio. Ok. Entonces, todas las personas que estén en ese chat que le hayan dicho a esa otra persona, hazlo, y si esta persona resultó lamentablemente en su peor escenario, entonces, pues sí, esa sería la prueba, pues, para de alguna manera imputarle a esos adolescentes el delito de Es decir, incitación que al hay suicidio. peligros por todas partes. Sí, es que no es responsable solamente quien lo hace, también es responsable quien lo incita, el que reta, el que creó el video, que era lo que estábamos hablando hace rato, pero es muy complicado saber quién fue la primera persona
que subió Que lo inició. ese video viral. Sabes que creo que fue este año, si mal no recuerdo, que el gobierno venezolano trató de activar algún tipo de políticas de manera tal de evitar que ocurrieran este tipo de retos a través de las redes sociales, imponiéndole, creo que fue una multa de 10 millones de A dólares o euros a la plataforma de TikTok. Creo que fue así. Pero bueno, eso lo vamos a conversar ahorita cuando volvamos de la pausa y bueno, vamos a quedarnos aquí a cargo de buena música. En el podcast de la justicia, en el bloque anterior estábamos conversando, o bueno, yo dejé una pregunta al aire sobre algún tipo de políticas que tomó el gobierno de nuestro país en razón de estos retos virales a los fines de lograr erradicarlos. Creo que se le impuso una multa a la plataforma de TikTok para como sanción por haber permitido que en nuestro país se hicieran virales o se conocieran este tipo de retos. Creo que sigue ocurriendo, creo que no hay forma posible de lograr controlar eso. Bueno, sí la hay. Solamente que a la plataforma, evidentemente, por un tema lucrativo, le conviene que este tipo de contenido que se hace viral se reproduzca cualquier cantidad de veces dentro de sus plataformas, porque eso es lo que hace que la plataforma sea autosustentable por sí misma. Ahora, sí me gustaría que los oyentes, además los que estuvieron en los primeros 2 bloques, supieran y hacemos un resumencito de aquellos retos virales para que aquellos padres que pudieran tener poca información sobre los mismos estén un poco más pendientes. Entonces hablamos del reto de las 48 horas. Sí. Ese es el reto en donde el adolescente o el niño se escapa de casa por esa cantidad de horas, o sea, 2 días, sin comunicarse con absolutamente nadie. Eso por un lado. En otro orden de ideas estaba también el reto de tomarse los ansiolíticos, que no se toman una, no se toman 2, se toman varias pastillas de un ansiolítico peligroso tanto para los adultos si te tomas más de lo normal, como aquello para los niños. O sea, si tomas 3, 4, 5 pastillas, un niño puede perder la vida, como en efecto pasó. ¿Qué otros retos, aparte de los que hemos conversado, están para que estén pendientes esos padres, esos responsables de estos niños adolescentes? Sí, aparte de ese, bueno, como también comentamos, el reto de la ballena azul, que es el de Horrible. cocinar alimentos con jarabe para la tos. Otro que, bueno, separan 3 personas y entonces dos niños le patean las piernas al otro y cae hacia atrás de espalda, y podrán imaginarse la lesión que puede causar no solamente a nivel de columna, sino también cerebral, ¿no? Claro. Hay otro reto también, bueno, el de tomarse un vaso de agua hirviendo. Eso me pareció bastante grave. Y hay un reto bien particular que es el reto del insulto. Entonces comienzan a insultarse y deben tolerar esos insultos hasta que uno pierde obviamente la paciencia y lesiona al otro. Quien haya tolerado más insultos gana. O sea, imagínense, es una cosa que tú dices, wow, o sea, de verdad, ¿hasta dónde estamos llegando con estos retos? Por eso es tan importante que, oye, padres, representantes, responsables, por favor, ustedes ingresen a las plataformas y coloquen retos virales e infórmense de cada uno de estos retos para que le puedan explicar a sus hijos lo que no deben hacer y las consecuencias que pueden traer estos retos para sus vidas y las vidas de otros. ¿Sabes qué? Acabo de leer que fue la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien a través de una sentencia impuso la condenatoria de 10 millones de dólares a la plataforma, pero esos 10 millones de dólares van dirigidos a un fondo que va destinado al resarcimiento de los daños para las familias que fueron víctimas de estos retos virales. Además, se les ordenó crear un equipo multidisciplinario a los fines de poder evaluar el contenido antes de que pueda salir en las plataformas digitales. O sea, en teoría, debería ser así con todo el contenido, que uno va a cargar un contenido y que por lo menos se tome 1 minuto, 2 minutos la plataforma en revisarlo, y si es un contenido que no va a causar ningún tipo de daño, ok, pueda ser publicado, ¿no? Pero ¿qué hacen con los live?
Con los que son en vivo. No, pero cierto. fíjate que estaba viendo a una persona que está en otro país, está en Argentina, explicando en un video en TikTok que cuando colocan allá el reto, el nombre del reto, TikTok les emite unas ciertas Una alerta. recomendaciones, Ok. unas ciertas recomendaciones que les comienza a hacer preguntas. ¿Estás seguro que quieres ver esto? ¿No te parece que puedes poner en peligro tu vida? Ese tipo de cosas. Yo, con todos los retos que, pues, de los cuales me informé, coloqué en TikTok los nombres de cada uno de ellos y lamentablemente no emite esa alerta. Entonces es muy complicado también para el Estado venezolano, lamentablemente, o sea, controlar este tipo de situaciones porque como bien Mercedes también Por lo un tema de decía, jurisdicción. exacto, y existen los live, ¿cómo controlas tú eso? Ya ¿Sí? va, y que los live tienen un tema económico, un premio económico. Así es. Entonces la gente lo que hace es hacer live. Entonces en esos live, ¿cómo controlas tú el contenido que vas a colocar ahí? Sí, es bastante complicado. Por eso ahí la tarea, o sea, aunque suene compleja, aunque suene difícil, la tienen los padres y representantes de hablar con sus chamos y bueno, y de ellos también tomar conciencia, porque de nada sirve tener un padre o una madre responsable que ejerza controles parentales, que esté pendiente del teléfono celular si el adolescente no concientiza sobre el peligro que puede traer todo este tipo de actos para su vida. Y hoy en día hay personas de los consejos de protección, de los mismos tribunales de niños, niñas y adolescentes, que se van a los liceos o los colegios para advertir este tipo de comportamiento, este tipo de retos y tratar de evitarlos a toda costa. Sí, el Ministerio Público, a través de pues sus fiscalías con competencia en familia, han de alguna manera pues realizado ciertas charlas en colegios y están acreditados para hacerlo eventualmente, o sea, lo están haciendo progresivamente, justamente para conversar sobre esta y otras situaciones que pueden poner en riesgo a los niños, niñas y adolescentes. Hablemos de no solo los retos virales, sino también pues todo este tema del bullying que ya hemos conversado anteriormente, que también de alguna manera atenta contra su seguridad. Y que han habido unas consecuencias bien fuertes para aquellos quienes hacen bullying. Sí, lo que pasa es que todavía no está legislado como tal, como un delito, ¿no? Como yo lo he dicho anteriormente, en otras oportunidades que he estado aquí, lo que está legislado es la consecuencia de esto. Me hiciste bullying y a raíz del bullying, entonces terminó Daño, esto en unas claro, lesiones. claro. Entonces, eso sí, pero el bullying como tal no, pero el fiscal general de la República ya en un proyecto que ya fue entregado y que todavía está en revisión, pues de alguna manera propuso que se legisle. Y a mí me parece que está bien, porque de esa forma vamos a paralizar un poco todo este tema que siempre ha existido, lo hemos hablado muchísimas veces, pero que ahora pareciera que también se convirtió en un reto. Como quiero ser el que bulea. O sea, y de verdad es complicado porque las consecuencias son bastante graves. Bueno, Sabes que también es importante, recientemente vi que el fiscal general de la República también mencionó acerca del maltrato animal, porque también hay retos que vienen ligados a maltratar animales, a quien le inflige dolor a un animal. bueno, y me parece muy bien que estén tomando cartas en el asunto porque estaban bastante desprotegidos en cuanto a este tema de lesiones y maltratos hacia ellos. Por el Sí, morbo es que- de grabarse, ¿no? Y también generar interacciones y recibir likes. Sí, es que aunque no son sujetos de derecho, merecen respeto y merecen, o sea, Son seres vivos. exacto, merecen el cuidado, el respeto, las atenciones que obviamente como seres vivos tienen. Y a mí de verdad me parece bastante delicado y hasta cruel una persona que a un animal le causa un daño. O sea, yo he visto adultos, aquí ya no hablemos de los adolescentes, yo he visto adultos maltratar gatos, o sea, darle vueltas a los gatos, los lanzan, o sea, Sí. por el hecho de probar que los gatos tienen 7 vidas, de verdad. O sea,
gente, concienticen, por favor, o sea, esto no es un juego, es un animal, sienten. Ahora, ¿qué recomendaciones le das a estos padres en el tema de no nada más revisen el teléfono mientras ellos están presentes y el tema del GPS para oye, estos retos de 48 horas, 24 horas, las horas que sean necesarias que se te pierda tu chamo, que eso debe ser horrible, debe ser una pesadilla y desesperante para los padres, pero ¿qué recomendaciones das en cuanto a que tengan un poco más de información? Sí, y no solamente ese reto de las 48 horas, sino también esos retos a los cuales son incitados los niños, niñas y adolescentes a través del juego de Roblox. Porque hay adultos que le dicen, bueno, nos conseguimos en tal parte y bueno, ya sabemos que esto va a traer consecuencias mucho más graves como un secuestro o... Pedofilia. Sí, violaciones a sus derechos en general. Entonces, el tema del GPS es súper importante. Quienes no puedan, obviamente, de verdad, siéntense todos los días a preguntarle a sus chamos, miren, ¿cómo están? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Qué has visto de nuevo? Métanse, como les dije anteriormente, en las redes, ustedes a investigar, ¿no? Porque esto es un trabajo diario porque las redes sociales todos los días avanzan y todos los días sale algo nuevo. Entonces, entren ustedes curiosos, ¿qué pone en peligro a mi hijo? O sea, qué retos pueden poner en peligro a mi hijo y muéstrenle. Yo siempre lo he dicho, mi mamá de verdad fue una madre súper responsable que me sentaba a mí, hija, estas son las sustancias estupefacientes, estas son las psicotrópicas, esto es lo que puede causar esto. Y ese es el trabajo verdadero de un padre, sobre todo en esta época donde de verdad las redes sociales están, o sea, llevándonos a nosotros por el medio y bueno, parece que son más fuertes que nosotros, ¿no? Sí. Y en el colegio... pues bueno, yo de verdad soy súper partidaria de que hagan charlas en clases y que discutan sobre este tema de los retos. O sea, ¿qué reto? Bueno, en una clase hablemos de este reto. ¿Qué sabes tú de este reto? Y las consecuencias, porque también los chamos, sí, verdaderamente van los chamos al colegio pues a educarse, pero tienen que educarse no solamente en tema profesional, por así decirlo, sino también de vida. Niños, saben que ya para terminar, porque ya nos estamos quedando corto de tiempo, hay ciertos temas que están como prohibidos hablar o son un tabú porque las personas tienden a pensar, y bueno, hay algunos que sí, que causan un efecto dominó en otras personas, y creo que hay algunos padres que quizás tienen cierto temor o algunos profesores dentro de las instituciones que quizás pueden sentir de que yo no voy a tocar este tema porque esto lo que le va a traer es curiosidad y van a querer ingresar a las redes sociales, investigar de qué es lo que yo le estoy hablando y ahí se van a conseguir con todo ese universo. Entonces mejor como que ni lo menciono. Entonces creo que también hay un llamado a los padres, representantes y a los profesores a que no tengan miedo, porque creo que el detalle está en cómo van a abordar esa conversación con ellos. No de manera tal de generarles la duda Sobre de todo que por las existe consecuencias. esto, No, sino hablar de las que consecuencias. les expliquen las Exactamente. consecuencias de cada uno de sus actos. Sentarse a decirles, si tú haces esto, puede pasar esto. Bueno, pero y esto. como siempre, a mí me decían, si llegas tarde de la fiesta, que te dije que llegaras a las 12 y llegas tarde, no sales en un mes. Ya yo sabía la consecuencia. Si yo quería llegar tarde, porque la fiesta estaba muy buena y yo sabía que en un mes no me podían invitar para ningún lado. Mercedes pero- decía, bueno, un mes, ¿qué tanto? O ¿Quién, sea, quién un va a mes- cumplir año el mes que viene? Ya yo revisé y nadie. Sí, pero No, si nadie tú, cumpleaños, no tenemos un 15 años por ahí, nada. si tú a un adolescente le dices eso ahorita, lo que va a hacer es ponerlo rebelde y decir, ahora yo lo voy a hacer más. Entonces es hablarle desde el amor, desde No vengas tú. la empatía, No, claro no, que no, sí, no. Meche, No. porque sí, imponiéndoles, castigándolos, o sea, de verdad que no se gana nada con un adolescente. O sea, te tienes que poner en su lugar, como de alguna manera como autoridad, por supuesto, pero no como que sienta miedo por lo que tú le estás diciendo. O sea, y no tampoco someterlo, ¿no? Es que yo no me Más bien imagino. que sea de alguna manera pues tu amigo y te pueda contar. Pero tú te imaginas Yo en lo la meto en época psicólogo y que el nuestra- psicólogo le explique. Pero espérate, tú te No, imaginas en la pero como época padre también nuestra es una que labor. nosotros nos hayamos
escapado por un reto 48 horas. A mí me matan, a mí me hubiesen matado. Yo llego y mira, me darían no sé cuántos correazos. No. O sea, era una Mi mamá me cosa. está escuchando, ella sabe que me hubiese matado. O sea, mi papá tenía una correa que se llamaba Ernestina. Él saca a Ernestina. Mamá, saca a Ernestina. No, ya yo sabía. No, la policía. No, bueno, ya yo sabía que venía Ernestina. Es que yo no me imagino que yo me medio pierdo. Mercedes, seguimos y nos van a sacar Ernestina aquí, porque nos hemos quedado cortos de tiempo. Ernestina, vale. Mis hermanos estarían muy orgullosos de este comentario el día de hoy. Nos quedamos cortos de tiempo, ¿verdad? Como siempre. Bueno, como siempre, el podcast de la justicia nos quedamos cortos de tiempo porque nosotros como abogadas, en este Hablamos tres mucho. abogadas hablamos muchísimo, pero este tema fue bastante importante para aquellos padres, representantes y responsables y aquellos profesores estén un poco más pendientes de este tipo de retos que lamentablemente se han hecho virales, no por cosas buenas, sino por todo lo contrario, y que hay que estar un poco más pendiente y más atentos de estar más informado y poderlo comunicar con este niño, con este adolescente, sobre todo las consecuencias a sus cuerpecitos, porque tan pequeños que se tomen los somníferos, que se tomen ansiolíticos, es muy complicado, o que se pierdan, que no saben, no tienen el dinero suficiente, con qué se van a tomar agua, con qué van a comer, dónde van a dormir. Los riesgos. Sí, que los van a riesgos correr. que tiene, sobre todo no tanto las consecuencias, sobre todo los riesgos que tienen hoy en día los niños y adolescentes en cualquier país, no solo aquí, Así en cualquier es, país del totalmente. mundo. Así mismo. Bueno, por aquí les acompañó María José García, @MarijoGZ. Y por aquí Mercedes Luque, @legalizados. Gaby, por favor, tus redes sociales para que te sigan. abg.gabriela Prado por Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo episodio el día jueves. Bye. Chau.